Amigos, bienvenidos a la realidad de Israel. Mañana del domingo 14 de abril del 2024, después de todo lo que ustedes vieron en las noticias, así amanecimos aquí y vamos a ver en la ciudad libertad, gente paseando, comprando, haciendo lo suyo. Les recuerdo que en Israel los domingos son días hábiles y por eso van a ver las tiendas abiertas. Además, se aproxima la fiesta de Pesaj, entonces la gente ya empieza a hacer las limpiezas de las casas, a comprar la ropa más linda y los cubiertos más lindos para aquella noche y para esa semana de Pesaj. Amigos, datos de Israel, realidad de este día, a pesar de todo lo que ustedes pueden llegar a pensar. No intento ser sarcástico, cínico ni nada. Estoy mostrando una realidad. Después ustedes saquen las conclusiones que quieran. El tema de hoy, como les dije, es la porción semanal Tazria. Y aquí, amigos, cuando ustedes quieran encontrar felicidad, la van a poder encontrar. Y no en cualquier otro lugar de Israel, precisamente aquí. Y ahora paso a contarles la anécdota que les tenía pensado. Amigos, Irán puede esperar. Después de que vieron todas las noticias, de que pasaron horas frente a las pantallas y vieron la terrible amenaza atómica nuclear hacia Israel, que ya estábamos a punto de desaparecer. Bueno, les cuento de que hay relatos y hay datos. La cuestión de que después de todo eso, Israel amanecimos con un solo herido, un niño beduino, de algo que cayó del cielo, algo chiquitito, que estuvo internado y de que hoy está en su casa. Y lo que les vengo diciendo siempre, ustedes quieren tener noticias antes de los eventos y pasar horas y horas y horas preocupándose, viendo que se acerca el fin del mundo, que viene el anticristo, que ya viene el Mesías, todo eso háganlo, no les digo que no. Pero después, eso es relato, después vengan a ver la realidad en los videos de Bacari, suelto en Israel. Y amigos, gracias por participar. No lo digo cínicamente, les voy a mostrar ahora lo que es la realidad de Israel. Hoy, domingo 14, creo que es 14 de abril, yo ya estoy bien, estoy perfecto, mostrándole al mundo de que nosotros seguimos en pie y que Irán puede esperar. Ayer fue sábado, no hablé de la porción semanal por cuestiones personales, pero acá estamos, con la Torá en la mano, en busca de una porción del tercer libro, Vaikra, Levítico, que se llama Tazria, que viene de la raíz Tazria de semilla, engendrar, creo que se dice. Y amigos, les voy a demostrar otra vez más que la felicidad está acá en Israel y vino para quedarse. Algo que me llamó la atención cuando había estado en Etiopía, y se acuerdan que hice un video, es cómo había mucha gente pobre, casi sin dinero para comer, pero que estaban llenos de emuná, llenos de fe. Ellos eran personas religiosas que dedicaban casi toda su vida a la religión y yo las veía felices y no entendía por qué, no entendía el contraste. Le pregunté al guía Dani, el etíope, y él me dio una teoría grandísima que a mí me había costado creer. Pero cuando empecé a hacer los deberes para hacer un video sobre esta porción semanal, empecé a entender aquellas cosas que yo mismo le había preguntado a Dani. Y para eso vine a esta ciudad, una ciudad que se llama Savión, que es una de las 3 ciudades más ricas, más lujosas, más aristocráticas de Israel, junto con Keisaria, Cesaria y Kfar Shmaria o Herzliya Pituach. Digamos que son 4. La cuestión que yo trabajé aquí muchos años cuidando a una persona enferma y me hice muy familiar de este lugar, de muchas familias me conocieron, hasta que un día en una de las reuniones sociales de la familia con la que yo trabajaba, decidí yo tener iniciativa y traer a una persona para que les hable sobre la porción semanal. Traje una persona de Bnei Brak, la ciudad más densa, pobre y sucia que hay en Israel, justamente para que les venga a dar aquí una lección. Y ese es el video de hoy. Pero mientras estoy hablando y en vez de mostrarle las casas de lujo,
y todo el lujo con los autos deportivos y la gente como está vestida y todo eso, ahora se me ocurre que cuando nosotros queremos buscar la felicidad, tenemos que ir a Bnei Brak precisamente, a la ciudad más pobre, densa y sucia de todo Israel. Y ahora me voy a levantar y voy a ir a hacer ahí el video, amigos. Esto es espontáneo, se lo juro. Gracias por participar. Si les gusta esto que tengo, no dejen de visitar la tienda virtual y vamos a ir a Bnei Brak y les voy a contar una historia increíble. Amigos, esto se los digo una vez y para siempre. Ustedes tienen necesidad de recibir noticias, de consumir esas cosas amarillas o drásticas. Háganlo, no tengo problema, yo sé que yo soy minoría en el mundo. Pero una vez que terminen con los relatos, vengan a este canal o a canales como este, no sé si soy el único, a ver la realidad de Israel, que ya se las muestro. Vamos. Y amigos, como les conté antes, hace unos años, cuando yo trabajaba en Savión, un día llevé a un rabino para que dé una conferencia. Les conté que lo que yo hacía ahí era capacitar a una joven que estaba paralítica para que pueda caminar y hablar, pero eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso, que trabajé tantos años, que me hice como un hijo más de la casa, de la familia rabina se llamaba. Ellos tenían mucho dinero, hasta avión privado, y los encuentros sociales eran como el de las películas, no les miento. Nunca había visto aristocracia en Israel hasta que no entré a esa ciudad. Como ya no sabían lo que hacer cuando hacían encuentros sociales, les propuse un día traer a un rabino amigo mío de aquí, de Bnei Brak, para que les hable de la porción semanal. Y si hoy les estoy contando esto, es porque cayó en una porción como la de hoy, es decir, Tazria. En el camino, cuando fui a buscar al rabino, le dije que eran personas llenas de lujos y placeres, que solían comprar su sabiduría con dinero y que le recomendaba prepararse bien porque sería imposible domarlos con cosas de Torá. El rabino me preguntó, ¿cómo se compra sabiduría con dinero? Simple, le dije, los ricos son como los inteligentes, los sabios, porque a ambos la gente le presta atención. A los sabios se les escucha porque son sabios y a los ricos se les escucha, aunque no sean inteligentes, porque tienen dinero. Entonces, como se les presta atención, se creen inteligentes al creerse como tales y entonces siempre tienen muchas preguntas. Te desafiarán, le dije. Bueno, me dijo sonriente. Cuando llegamos había unas 30 personas sentadas en el salón y fue cómico porque al rabino lo sentaron delante de un enorme cristal que de fondo se veían las camionetas 4x4, los Maserati, Mercedes-Benz, Ferrari. ¿Qué les puedo decir? Fue algo surrealista. Después de unas cuantas palabras amables, el rabino comenzó la conferencia anunciando que quiere abordar la pregunta ¿cómo disfrutar la vida? Entonces alguien levantó la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, dijo el rabino, aunque yo estoy acostumbrado a que me pregunten sobre lo que dije y todavía no he dicho nada. ¿Qué de lo que no dije te gustaría preguntar? Sobre el título de la conferencia, dijo el hombre sin pestañear. Y fue ahí cuando se desató el siguiente diálogo. ¿Puedo preguntarte dónde vives? Vivo en Bnei Brak, dijo el rabino. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Entonces el hombre sonrió con una sonrisa ganadora y mirando a todo el público trató de humillar al rabino diciendo, es exactamente por eso que pregunté. ¿No crees que es un poco pretencioso que un hombre que llega de la ciudad más pobre del país y con el fondo de nuestros autos deportivos le diga a los dueños de estos autos, a las personas que pertenecemos a la clase más alta de todo el país, que les enseñará a disfrutar de la vida? ¿No es un poco pretencioso? ¿No crees que tal vez deberías cambiar el tema? Tienes toda la razón, dijo el rabino, pero solo en palabras. En hechos te voy a demostrar que no. No tengo ninguna duda de que desde el punto de vista económico, la situación de las personas sentadas aquí, como tú, es mucho mejor que la situación económica de la mayoría de los residentes de mi ciudad Bnei Brak. Pero esa es la única diferencia o ventaja que tienen ustedes. Todo lo demás, si hablamos de datos y no de relatos, está del lado de Bnei Brak y es empírico. Está comprobado. Del último informe publicado por la Oficina Central de Estadísticas salió que Bnei Brak es la ciudad con mayor esperanza de vida de todo Israel.
la mayor ciudad que el porcentaje de sus residentes declararon estar satisfechos con la vida, dejando atrás a ustedes, a los vecinos de Sabión, así como el índice de salud. Por otro lado, Bnei Brak también lidera en otros dos ámbitos. Por un lado, es la ciudad más pobre de Israel, como usted lo ha dicho, y también la más poblada, la más densa. ¿Tiene eso sentido para ti? ¿Verdad que no? ¿Cómo puede ser que los residentes de la ciudad más pobre y poblada de Israel sean los más felices y además los que viven más años? Si fueran estúpidos, aún podría explicarse. Pero no es ningún secreto que Bnei Brak también lidera el grupo de personas que pasan más tiempo delante de los libros. Hechos, datos que matan relatos. Eso da prueba que estúpidos no son. Entonces, hasta que se encuentre una explicación para el fenómeno, ¿qué les parece que continuemos con el tema? Está bien, dijo el hombre, pero ¿cómo lo explicas? ¿Tienes una respuesta después de todo lo que acabas de decir? Claro, dijo el rabino, y explicó lo siguiente. Durante miles de años, los filósofos se han ocupado de la cuestión de cómo la mente afecta al cuerpo, es decir, cómo lo subjetivo afecta a lo objetivo, cómo afecta a lo espiritual a lo material. Bueno, dijo el hombre, ¿y qué encontraron? Nada, dijo el rabino. Hasta el día de hoy no han encontrado una respuesta. Entonces, algunos de ellos decidieron de que todo es material y por lo tanto no hay ninguna pregunta. Algunos afirmaron que todo es espiritual y por lo tanto no hay ninguna duda. Y el resto no decidió nada porque afirmaron que no tiene influencia. Así que no hay pregunta alguna. El judaísmo, le dijo el rabino, en cambio, estableció hace mucho tiempo que la mente afecta al cuerpo, que la espiritualidad afecta a lo físico, y eso está escrito en la porción de la semana Tazria. Más precisamente, al final de la porción de la semana anterior y el comienzo de la porción actual. Después de que la Torá enumera los animales inmundos que tienen prohibido comer, escribe que quien los come sella su corazón a la espiritualidad, y eso viene a enseñarnos que lo físico influencia en lo espiritual. En la porción Tazria, cuando se trata de las leyes de las enfermedades que afectan al hombre, afirma que la espiritualidad afecta a lo físico. Dice lo siguiente: el individuo, cuando tuviera en la piel de su carne un tumor o una erupción o una mancha brillante y se transformare en la piel de su carne en afección de lepra, habrá de ser traído a Aarón el Cohen, el sacerdote, o a alguno de sus hijos, los Kohanim o sacerdotes. ¿Se han preguntado por qué un leproso debe ir al sacerdote y no al médico? Y yo le respondo, porque ya fue al médico y el médico no supo qué decirle. En realidad le explicó que el problema fisiológico que padece probablemente sea resultado de algo espiritual, psicosomático. El Rambam escribió: este es el cambio que la Torá llama lepra. No es algo entendible en el mundo, es una señal para advertir contra la calumnia, para que el calumniador se dé cuenta de su error y su piel solo cambiará cuando se arrepienta. Mientras, esa persona será distinguida y famosa hasta que no se involucre en esa difamación. Con esas palabras, Rambam, que era en sí médico, explicó que la lepra es el resultado de la calumnia, que los fenómenos fisiológicos son resultado de una condición espiritual y por lo tanto el leproso está obligado a acudir al sacerdocio, porque el sacerdote es una persona que no tiene bienes propios y entonces lo único que entiende es la espiritualidad. Amigos, se sabe que una enfermedad la cura quien comprende la causa que la provocó. Pero aquí surge una nueva pregunta. Maimónides escribió que hoy no existe la lepra sino en el pasado. Entonces, si no existe la lepra, ¿por qué la Torá extiende tanto las leyes de esa enfermedad? ¿Qué beneficio se puede obtener de ellas hoy en día? La respuesta es simple. Para enseñar por qué, a pesar del hacinamiento y la pobreza, Bnei Brak lidera el índice de esperanza de vida y de felicidad. En esta porción y en la anterior, la Torá enseña que si lo que comes afecta el alma y si lo dicho afecta el cuerpo, la clave de la felicidad no se encuentra en lo que tenemos, sino en quiénes somos, en lo que pensamos y también en lo que sentimos. Por eso, el capítulo de la lepra fue escrito por generaciones, para recordarnos que si la cabeza está sana, el cuerpo también lo estará.
que si lo que decimos afecta al cuerpo, seguramente afecta a la mente. Y si eso es cierto, la felicidad, entonces, no se mide por lo que tenemos en el bolsillo, ni por los autos deportivos que hay detrás mío, dijo el rabino, sino por lo que tenemos en la mente. Y lo más importante, para enseñarnos que si esto es cierto, los residentes de la pobre Bnei Brak podemos sermonear a los residentes vecinos de Sabión, a ustedes, sobre cómo disfrutar la vida sin agachar la cabeza, porque no hay más merecidos que nosotros. La única pregunta que aún debemos hacernos es, dijo el rabino, no qué necesitamos tener para ser felices, sino a qué estamos dispuestos a renunciar para sentirnos así. Y tengo pruebas, concluyó el rabino. Durante miles de años, la nación de Israel estuvo sin Estado, sin propiedad, sin un futuro seguro y también sin derechos humanos básicos. En Berlín, por ejemplo, cuando un judío cruzaba las puertas de la ciudad en el siglo XVIII, tenía que pagar impuesto al ganado. Y eso lo dice todo. Lo interesante, sin embargo, es que aunque no tenían nada los judíos, no hay nación en la historia que simbolice más optimismo y esperanza que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aunque no tenían dinero en sus bolsillos, tenían la Torá en la cabeza, tenían a Jerusalén en el corazón. Y cuando hay Torá en la cabeza, hay fe en el corazón. Y cuando hay fe en el corazón, y también Jerusalén, hay espiritualidad en la cabeza. Y cuando hay espiritualidad en la mente, eso afecta directamente a lo material. Y amigos, concluyó el rabino, cuando eso tiene efecto, eres feliz incluso si no tienes dinero y aunque estés terriblemente hacinado, viviendo en la ciudad más densa, sucia y pobre de Israel. Por lo tanto, quien quiera ser rico ya sabe dónde puede vivir. Pero quien quiera ser feliz tiene que decidir dónde verdaderamente le gustaría vivir. Si en Bnei Brak o en Sabión. En Sabión, que promete riqueza material, o en Bnei Brak, que debido a la espiritualidad garantiza todo, excepto las riquezas materiales. Y amigos, una palabra antes de terminar. El ataque de ayer de Irán no nos movió en absoluto. Nosotros nacimos para ser felices y sabemos cómo serlo. Sabemos cuándo defendernos, sabemos cuándo atacar y por sobre todo sabemos cómo vivir la vida felizmente. Los quiero mucho, amigos. Seguimos en el próximo video. Shalom. Ahora corran a ver los noticieros. Obviamente, amigos, que lo digo sarcásticamente, ¿eh? Yo sé que soy minoría en el mundo y que hay que vivir pendiente de las noticias. Solo les pido de que siempre diferencien las noticias previas, las que dicen lo que va a pasar, esas descártenlas. Las noticias del presente, que sí les informan lo que está pasando realmente. Y sí hubo un ataque ayer. Pero después no se olviden de ver las noticias posteriores con los resultados. Y ahí después saquen las conclusiones. Bye bye, amigos.